A el general José Francisco Morales Cázares, general, muchas gracias por todo el apoyo que han brindado a este tipo de acciones. Ingeniero Pascual, secretario del Congreso del Estado. Asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa. Firmé la carta en Iquilpan como testigo cuando el Cabildo acordó lo correspondiente. Muchas gracias por esta iniciativa, por tu presencia, por tu entusiasmo, ánimo en esta tarea tan importante que sin duda todos compartimos. Señor General Morales Cázares, gracias por acompañarnos y expresarle mi reconocimiento y agradecimiento al Ejército Mexicano porque siempre está en esta y en otras tareas, pero particularmente en esta que tiene que ver con la atención a los desastres naturales y a la conservación de los recursos. Ha sido fundamental su presencia, su participación y su responsabilidad en esa materia. Le agradezco mucho a usted por su conducto a los integrantes del Ejército. Agradecerle al señor presidente del Congreso, el diputado Pascual Sigala Páez, por ser parte de este acto, firmar esta carta y acompañar los esfuerzos desde el Congreso del Estado para cuidar nuestros recursos naturales. A las señoras diputadas, a Rosy, a Juanita, muchas gracias. Agradecer la iniciativa del secretario del Medio Ambiente, Ricardo Luna. Gracias, Ricardo, porque es un buen día. Hoy hay posibilidades de que nos acompañen familias, que puedan estar presentes los niños, porque en realidad una fecha emblemática de este mes es el 13 de julio, que es el Día del Árbol. Pero hoy es un día muy bueno para dar el arranque formal de esta tarea de reforestar y de cuidar nuestros recursos naturales. A los distinguidos invitados, señor presidente municipal de Obregón, muchas gracias por tu presencia. A los que nos acompañan hoy con la representación de la sociedad civil. Roberto Ramírez, muchas gracias. Presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, FUCIDIM. Gracias por tu presencia. Veo también aquí la presencia del señor presidente del Consejo Estatal de Ecología. Muchas gracias, querido amigo Gilberto. Veo también representantes de instituciones académicas. Vi al señor rector de la Universidad Tecnológica. Gracias, Pepe. Vi también representantes de la sociedad. Agradecerle al Grupo Posadas que nos acompañen. Gracias a usted y a todos los que hoy están presentes. Aparte de ser del Grupo Posadas, también son deportistas, ya dijo el señor diputado. Muchas gracias de verdad por ello. También debe haber aquí vemos muchos deportistas, ¿sí o no? No soy yo tan convencida de la cosa, pero bueno. A mis compañeras, compañeros del gabinete del gobierno estatal, hay aquí una muy buena representación de titulares de las distintas dependencias y entidades del gobierno estatal. Muchas gracias a todas y a todos. A la señora regidora del municipio de Morelia, muchas gracias. Y a todas, a todos por su presencia, señores representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias porque ustedes son un elemento fundamental en esta causa y en esta lucha que ha descrito aquí con mucha claridad Mateo. A los elementos del ejército, están listos aquí ya con las herramientas de trabajo. A mis compañeras y compañeros de la Policía Estatal. Vi también acá representantes de la Comisión Nacional Forestal, saludé a algunos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya procuraré solo agregar alguna cosa más a lo que ya con mucha claridad nos han expuesto quienes me antecedieron en la palabra.
coincido plenamente con lo que se ha planteado aquí y retomo una frase de Mateo: no nos quejemos ya tanto, no describamos tanto los desastres y mejor pongámonos manos a la obra. Mejor pongámonos a hacer cosas, aprendamos de lo que ha pasado, de las cosas que no se han hecho bien, para que empecemos a mejorar. Porque sí, es una realidad que hemos transformado la casa común, hemos afectado gravemente el equilibrio ambiental, hemos abusado de nuestros recursos. Va a quedar muy bien. Va a quedar. Adelante, adelante. Déjenle la bolsa, secretario. Ahí vamos, ahí vamos. Un momento para que hoy se signe lo que se conoce como la Carta de la Tierra y que la sociedad, como es el tema de la educación, como es el tema de la seguridad pública, y hoy por supuesto reconocer y respetar de diferentes sectores en lo que es este parque urbano ecológico del Fideicomiso de Ciudad Industrial. Son 89 hectáreas que están... Procedan a asignar la Carta de la Tierra. Licenciado Juan Carlos Vega Solórzano, Procurador de Protección al Medio Ambiente del Estado, Juana Alicia Garrido Pérez, Regidora y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento de Morelia. Cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Damos la bienvenida al ingeniero Silvano Aurores Onejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. Somos ciudadanos o ciudadanos y la verdad que antes decíamos que nadie es profeta. Es que el pastor te quiere dar bien de oveja. Trabajos, acciones encaminados a dejar un precedente. Un cuerpo supervisor para que permanentemente estemos verificando estas tareas. Hay que convocar a la sociedad, esto es clave, porque no depende solo de lo que el gobierno haga. El problema es para la sociedad en su conjunto. Los más afectados es la sociedad en su conjunto. Tenemos que exigirles a nuestros gobiernos, y me incluyo a mí que me exijan, que cumplamos con cosas elementales. ¿Cuántos municipios tratan las aguas residuales en Michoacán? Menos del 50%, y los que las tratan no llegan ni al 40% de lo que tratan. Es un daño terrible a la salud, al bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, Roberto, vamos a hacer una agenda con ustedes. Vamos a empezar a trabajar por esa ruta. También pusimos en marcha las mesas para la seguridad ambiental. Ahí participa mi general Cáceres, participan varios. Todas las instituciones federales, estatales y municipales en la materia ambiental, la Procuraduría
estatal y federal, los organismos de agua, los organismos forestales, los organismos ambientales, pero además está la policía y están los cuerpos de seguridad, porque hay que tomar decisiones, porque si no, no paramos el daño. Entonces, esa ya está instalada la mesa. 2, emitimos el decreto, o 3, ya no sé cuál voy, el decreto para retener el daño a los bosques. Y en el marco del decreto es que estamos haciendo los operativos para supervisar huertos de aguacate y cuidar que estén debidamente, legalmente establecidas. Yo no estoy en contra de la producción, al contrario, pero sí del caos y el desorden en el que estamos. Qué bueno que haya producción, pero necesitamos también cuidar el equilibrio con el tema ambiental. Los trabajos para prevenir y combatir los incendios, que ha sido otro esfuerzo mayúsculo, y desde luego los operativos que han sido tan polémicos. Ricardo Luna y yo ya estamos demandados, ahí nos llevan algo, siquiera un saludo, pero creo que un juez ya falló en contra. 4 jueces han fallado en contra de las denuncias que han interpuesto los que se sienten afectados por los operativos, porque dicen que son ilegales. Ilegal es lo que están haciendo y ilegal es el daño que le están haciendo al medio ambiente y a nuestros recursos naturales. Termino entonces con 2 cosas más. Hoy inicia la apertura formalmente de las tareas de reforestación. Se van a plantar 25 millones de árboles en Michoacán. Ojo, pero no solamente hay que plantarlos. Le dije alguna vez a la maestra Julia Carabias, nuestra amiga en su época de secretaria del Medio Ambiente, le dije, mire, si fuera cierto esto de los millones, ya tendríamos un segundo piso en México de árboles. Pero no es cierto, la cifra nomás es la que se anuncia de los árboles, pero de esos árboles acaba sobreviviendo como el 5%. Y otra frustración, porque es mucho el dinero que se invierte para producir la planta. Y luego no se cuidan y no se les da mantenimiento a los árboles y se secan. Y cada año, otra vez el rito de que vamos a plantar ahora tantos millones, pero a los 6 meses u 8 meses, deberíamos de regresar a donde plantamos el año pasado, a ver qué hay. En algunas partes no vamos a encontrar ya ni los agujeros, porque ya pasó a la historia. Entonces sí necesitamos un esfuerzo de seguimiento y eso lo tiene que hacer la sociedad civil. 2, a los compañeros titulares de educación y de cultura, porque el tema de los planes de estudio ya, si es en el nivel medio superior y superior, pues aprende uno cositas para la cultura general, pero no se modifican los patrones. Y necesitamos buscar patrones de conducta. Métanle mano al contenido de los programas de estudio. Los que aprenden bien son como esta niña que está aquí enfrente, mira, que es la más atenta a lo que estoy diciendo, ¿verdad, Chula? Eres la única, Chula, que me pones atención, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la clave del asunto. Como Luisita, ya, la niña de Jesús. Ahí está la clave para que nuestros niños aprendan a valorar y que los 16 principios y los 4 ejes de la Carta de la Tierra puedan ser nuestra. Miren, hoy vamos a ser testigos de Libres y pacíficas. Principio 4. Asegurar que los frutos. Con mucho gusto a los funcionarios y las funcionarias del gobierno de Michoacán. Fíjate que esta tierra está muy dura. Puro barro. José Velázquez, secretario de Desarrollo Económico. trae consigo el compromiso para que todos los ciudadanos, para que los funcionarios públicos adopten años en cubrir
la superficie, más o menos. Entonces échenle números. Por eso necesitamos revisar los instrumentos, porque yo les puedo decir con conocimiento en la materia, técnicamente les puedo demostrar que es más rentable y además sustentable una hectárea de bosque que una hectárea de aguacate. Por cierto, tú deberías de convocar, Mateo, con la autoridad que te asiste, a convocar a una demostración pública de ello. Es más rentable y sustentable una hectárea de bosque de pino que una hectárea de aguacate. Y con una hectárea de bosque vivirás para siempre, con aire, con suelo, con fauna y con un ambiente agradable, bueno, y no al revés. Entonces sí estamos en un momento importante de estas definiciones. Por ello, con mucho gusto, acepté esta mañana, pues Mateo me conoce, sabe, en Michoacán el primer Consejo Municipal de Ecología que se instaló fue el de Zitácuaro. Y Mateo fue el testigo, y siendo yo presidente municipal. No sé cuántos hay ahora, pero fue el primero que se instaló, y ni siquiera sé si está funcionando, porque luego se abandonan estas cosas. Pero Mateo me conoce, sabe de mi compromiso con esta materia, y nada más grato que firmar este compromiso, signar la carta en la tierra, pero no solamente signar la carta para sacarnos una foto, sino que empecemos a llevar a la práctica esta materia. Gracias por la iniciativa, Mateo, y estoy seguro que los que estamos, que somos aliados y convencidos de esta ruta, la vamos a ganar la batalla. Luego, aquí en el Estado hemos hecho cosas que enumero rápidamente. Una, se creó la Fiscalía Ambiental. Hay una Fiscalía para atención a los delitos electorales. Por ejemplo, aquí está el señor fiscal. Le agradezco mucho. Parece para que lo conozcan y sepan quién es el fiscal ambiental. Gracias. Segundo, creamos también la Policía Ambiental. Hay una unidad de la Policía Ambiental que va a ir creciendo, se va a ir nutriendo poco a poco de más elementos y de más información para ser eficaces en la materia. Porque cuando se sustituyó, se eliminó la Guardia Forestal, acusada de corrupción, cosa que también seguramente era cierto, pero no era la solución eliminarla, sino limpiarla. Porque cuando se eliminó el cuerpo de guardas forestales, se desató la tala clandestina incontenible. Y entonces metimos a la Policía Federal y metimos a la Judicial en ese tiempo a cuidar los bosques, y nos resultó peor el remedio que la enfermedad. Acusaban a los forestales de corrupción, pero cuando entró la Policía Judicial en ese tiempo, pues le dijeron quítate que ahí voy, salió peor la cosa. Y desde entonces no se ha vuelto a concretar ningún esfuerzo para darle soporte real a un problema que es mayúsculo. Está creada la Gendarmería Ambiental, pero su alcance es muy limitado, creo que son 150 elementos en todo el país. Eso nomás lo requeriríamos aquí para Sirahuén. Entonces, es insuficiente. Nos ayuda el ejército, pero el ejército no es esa su función, andar deteniendo talamontes. Entonces necesitamos precisar con mucha claridad lo que hay que hacer en esa materia, y le vamos a fortalecer, Mateo. La Fiscalía por un lado, la Policía por otro. Y los vamos a cuidar con lupa, porque no queremos que se nos echen a perder otra vez, porque entonces es muy tentador. Es más rentable la tala clandestina que la marihuana, con mucho. Por eso no importa lo que se haga con tal de derribar los árboles y venderlos. Por eso necesitamos cuidar muy bien a quienes hagan esa tarea para que no se nos contaminen y no caigan en la tentación de recibir dinero, y con ello se acabó el esfuerzo. Y ahí voy a invitar, Roberto, a las organizaciones integradas en Fucivil. Vamos a invitar al Consejo Estatal de Ecología,
y vamos a invitar a las universidades y a los institutos de investigación y enseñanza para que hagamos una especie de consejo de vigilancia fundamental. Julieta, ármate un programa de difusión de la Carta de la Tierra para que tomemos fragmentos e incluso podamos muchos de ellos ponerlos en un espectacular y con letra grande, Carta de la Tierra, y le ponemos y hacemos una campaña bonita de comunicación, y coordinamos con Mateo, que es lo más importante, y conferencias, debates, pláticas, para que podamos fortalecer este esfuerzo internacional en materia de la defensa de recursos naturales, pero sobre todo de la sobrevivencia humana. Muchas felicidades y muchas gracias a todos y a todos. Este es un fresco. ¿A poco? Nombrenitos. Acabamos de plantar, acabamos de mucha gente, este árbol que es un fresno. En 5 años vamos a volver a verlo. Estás tapando todo, amiga. Amiga. Sí. Y ya disfrutar de la contribución al aire puro, a mantener el suelo, porque ya va a estar a la mitad de este año. Oye, baja tu cámara un poco. 5 años. La mitigación, el cambio, el consumo de dióxido de carbono. ¿Saben eso, muchachas? Amiga. Estas hojas absorben el dióxido de carbono de su gas, y eso les ayuda al proceso de la producción. Y luego sueltan oxígeno. Otra platiquita. Naturales, y mucho de ello ha sido fundamentalmente por 2 razones: por ignorancia, por desconocimiento y con mucho por ambición de negocio, rápido y fácil. No nos ha importado afectar severamente el espacio en el que vivimos con tal de ganancias rápidas y fáciles. Y hemos sido crueles, terriblemente crueles con el resto de los seres vivos. El sacrificio de los elefantes solo por los contenidos de marfil, la brutalidad del sacrificio de las focas o de las ballenas o de otros seres vivos, y junto con ello la contaminación que hemos generado para hacerle mucho daño a los ecosistemas. Hay un reportaje muy interesante en donde la basura, sobre todo el plástico, por cierto, deberíamos de sumarnos a la campaña del no uso de popotes, que generan mucho daño. Llegas a tomar algo y te ponen tu popote, y procurar consumir menos productos en plástico que tardan muchas decenas de años en transformarse, pero además cuando se transforman también generan daño. De tal manera que el daño generado es mucho, los síntomas ya también son muchos. El cambio en la temperatura, por ejemplo, los huracanes atípicos, las tormentas atípicas, ausencia o abundancia de lluvia en épocas no esperadas. Nos dimos cuenta hasta hace quizá 3 décadas de la gravedad del cambio climático. No lo veíamos esto como una realidad. La contaminación de los ríos, de los lagos, arroyos, la cifra es altísima de contaminación de nuestros cuerpos de agua, incluyendo los mantos freáticos, porque no solamente son las aguas superficiales, sino también los mantos freáticos.
De tal manera que el reto, ya lo dijeron aquí, es muy grande, pero hay que ponernos a hacer cosas. ¿Qué le pediría entonces al Congreso? Que hagamos una revisión puntual de los instrumentos jurídicos que tenemos hoy y su aplicabilidad. Por ejemplo, y esta comparación es buena, hoy estamos en el debate en torno a la producción del aguacate y la sustitución del bosque por huertas, que en términos técnicos es el cambio de uso de suelo. La inmensa mayoría de este cambio de uso de suelo es sin permiso, en consecuencia es ilegal. Que yo sepa, la autoridad responsable no ha dado permisos de cambio de uso de suelo en los últimos 20 años. Pero en los últimos 20 años, el aguacate ha crecido en superficie plantada más del 1000%. ¿En base a qué? ¿Cómo fue que se establecieron tantos huertos de aguacate? Pero estamos en un dilema no resuelto, porque necesitamos 20 árboles crecidos, 20 pinos o encinos o mezclados para que pueda haber disponibilidad de agua para mantener un árbol de aguacate. La superficie arbolada que tiene Michoacán ronda los 2.2 millones de hectáreas, pero ya andamos como en las 300,000 hectáreas derribadas para poner aguacate. Si hacemos ya la comparación, ya se rompió el equilibrio entre la superficie arbolada y el número de aguacates plantados. Si no actuamos con prontitud y con rapidez, el problema será muy grave, porque no solamente es el tema para mantener aguacates con fruta, sino el tema es todo lo que va acompañado con ello, porque el cambio, hay que derribar la cubierta vegetal total para poder iniciar los trabajos de establecimiento del huerto. Y el huerto tarda por lo menos 5 Aarón. Ahí te ves para atrás, por favor. Claro, se ve el estilo, ¿no?